Gloria a Dios. Vamos a estar tomando la palabra del Señor, vamos a estar buscando en el libro de Hebreos, capítulo 10. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10. Y del capítulo 10 vamos a estar leyendo el verso 38. Y dice así: El justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oramos. Mi amado Señor, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por este privilegio que nos das, que podamos estar reunidos, Señor, juntos para alabar, Señor, y exaltar tu nombre, habiéndonos a la casa del Señor iremos. Habla de uno, uno, me alegré con los que dijeron, un grupo más el uno, a la casa del Señor iremos. Se pusieron de acuerdo, como nosotros en esta noche, hemos estado todos de acuerdo de reunirnos en la casa del Señor a alabar el nombre del Señor. Es decir, en un común acuerdo, que es lo que nosotros vimos de cómo recibieron la bendición aquellos 10 leprosos que se pusieron de acuerdo para ir al encuentro de Jesús, y habiéndose puesto de acuerdo y acercado al Señor a una distancia, le clamaron pidiéndole que tenga misericordia. Entonces vimos el valor que tiene del ponerse de acuerdo. Algunos se ponen de acuerdo para lo malo, el ladrón lo invita al otro ladrón y le dice, hagamos una misma bolsa, salgamos esta noche, se junta con algún otro más y dice, yo tengo ya un lugar, sí, a donde... Si ellos se ponen de acuerdo para lo malo, pero qué bueno cuando los hijos del reino de Dios se ponen de acuerdo para lo bueno, como por ejemplo en esta noche, para llegar a la iglesia a adorar a Dios, que es lo que estamos cantando. Adórale al Señor, adora a Dios, que es por lo que nosotros nos hemos reunido en esta noche. Entonces, nosotros leímos un pasaje muy valioso y muy importante en este libro de Hebreo, donde el escritor habla de el justo que dice vivirá por la fe. Nosotros hemos entendido y hemos visto el valor que tiene esto, que es lo que a un sacerdote católico le fue revelado leyendo las escrituras, leyendo la Biblia, le fue revelado este pasaje, que el justo iba a vivir por la fe, porque él se castigaba mucho, Lutero
se castigaba mucho porque él sentía cosas en su cuerpo que no quería y le parecía que Dios era un Dios que en cualquier momento iba a lanzar un rayo de fuego sobre de él y lo iba a quemar, lo iba a matar, porque así le enseñaron un Dios, pero tan así que en cualquier momento caía un rayo y lo mataba, hasta que leyendo la Escritura encontró que el justo viviría por la fe. Se fue abierto el sentido por la fe, que no tenía que ver las obras que hacía, los castigos que hacía, los sufrimientos a que él se sometía. No tenía que ver eso con la salvación, sino que tenía que ver con la salvación, la fe, lo que creía. El justo vivirá por la fe. Y eso fue una luz, una lámpara que se encendió para que los hombres entiendan que es mediante la fe la salvación, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora nosotros miramos acá y dice, el justo por la fe vivirá, cosa que nosotros hemos entendido, hemos comprendido lo que es el valor que tiene la fe, que a nosotros nos fue dado, y cómo es que esta fe maravillosa que entró en nuestro corazón fue produciendo cambio al recibir la palabra de Dios, reconocerla que viene de Dios. Al entrar la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, nos llevó a un cambio de pensamiento, a un cambio de mente, y ese cambio de mente nos llevó a nosotros a cambios de conducta. Es decir, la fe produjo en nosotros algo tan glorioso, una renovación en nuestro entendimiento, porque nos llevó a creer todo lo que Dios decía, y esa renovación nos llevó a nosotros un cambio de conducta glorioso, y allá vamos nosotros por la fe avanzando en lo que es el camino de la santificación. Porque esta fe maravillosa, esta gracia que llegó a nuestro corazón, que nos dio la salvación por la fe, esta misma gracia a nosotros nos enseñó de que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Quiere decir el valor que ha tenido esta fe para nosotros, que es la causa por lo cual en esta noche nosotros estamos reunidos. ¿Por qué estamos reunidos? Por la fe. ¿Y qué hemos venido a hacer? Hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a exaltar a Dios, a hablar con Dios y a escuchar al Señor. Quiere decir que todo eso lo hizo esa fe que está en nosotros, dentro de nuestro corazón. Amén. Y en este pasaje nosotros hemos leído, el justo por la fe vivirá, y luego dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces nos muestra el camino, la fe, la salvación, llegamos a un punto maravilloso y glorioso, y luego el escritor dice, y si retrocediere. Entonces, ¿qué es retroceder? Retroceder es perder el camino o el terreno ganado. Usted fue avanzando espiritualmente, fue avanzando, entonces le agrada a Dios le agrada que usted crezca espiritualmente, a Dios le agrada que usted avance espiritualmente, que en su corazón haya sed de Él, de su presencia, de su palabra, sed de adorarle, de glorificar su nombre. A Dios esas cosas le agrada cuando usted se congrega en la iglesia del Señor, porque en la congregación de los santos el Señor está aquí, está en medio de nosotros. Entonces Él se agrada que nosotros nos congreguemos. Pero dice, y si retrocediere. Entonces, ¿qué es retroceder? Retroceder es perder el terreno ganado. Usted fue avanzando espiritualmente y dice, y si retrocediere, significa que hubo una frenada y luego de una frenada, una vuelta para atrás. Lo que estaba haciendo con alegría, con gozo, lo que estaba avanzando espiritualmente, de repente se detuvo por alguna situación, por alguna cuestión, y no solo que se detuvo, de repente empieza a retroceder para atrás, a volver para atrás. En vez de sumar cosas espirituales, empieza a restar.
Antes le iba sumando. Teníamos un día de culto. Y usted, gloria a Dios, teníamos 2 días de culto, gloria a Dios, amén, seguimos, tenemos 3 días de culto, gloria a Dios, amén, alabemos al Señor, tenemos 4 días de culto, gloria a Dios, alabemos al Señor. ¿Y qué pasa si retrocede? Si retrocede, en lugar de 4 ya empieza a tener 3, y luego en lugar de 3 ya empieza a tener 2, y luego en lugar de 2 ya empieza a tener 1, y después dejando la congregación. Por eso el apóstol dice, no dejando de congregarse, porque es como un termómetro que marca la espiritualidad, es decir, el nivel espiritual que puede llegar a tener, la temperatura espiritual que puede llegar a tener. La Biblia dice, y sus ministros, ministro de fuego ardiente. Ministro poderoso, es decir que ellos no retroceden, no vuelven para atrás, sino que ellos siempre están avanzando y están avanzando y siempre van adelante y siempre mejor y siempre mejor y siempre mejor, no retroceden. Ahora nosotros miramos acá, el justo por la fe vivirá. Entonces el inicio, nosotros entramos mediante la fe, creímos, aceptamos a Jesús, nos bautizamos, comenzamos a congregarnos, recibimos la instrucción de Dios, tomamos la palabra como lo que es la palabra de Dios, renovamos nuestro entendimiento, van produciéndose cambios en nuestra vida. Eso es ir avanzando, eso es ir acercándose a la meta, eso es ir caminando, eso no es retroceder. Pero cuando se frena y empieza a abandonar lo que tenía, es retroceder. Empieza a abandonar. En vez de 4, 3 días de culto, en vez de 3 días de culto, 2 días de culto, los días siguen de culto, pero 2 días de culto se congrega, luego un día de culto, y luego tiene que decir el escritor, no dejando de congregarse, no dejando, porque si empieza a dejar de congregarse, está empezando a retroceder, está retrocediendo, está volviéndose para atrás. Los que entran en el Señor empiezan a avanzar, empiezan a avanzar, empiezan a avanzar. Y los que están en el Señor, ¿cómo es que van a retroceder y van a empezar a ir para atrás? Empiezan a abandonar. Retroceder es abandonar, abandonan su ministerio, abandonan su lugar, abandonan su trabajo, van abandonando, es decir, van retrocediendo. Y la Biblia dice, y si retrocediere, dice, no le agradará a Dios. No le agrada que abandone lo que Él le dio. No le agrada que usted retroceda. No le agrada que no se congregue. Eso a Dios no le agrada. Está retrocediendo en lo que tendría que ir avanzando. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Entonces, ¿qué es retroceder? Es perder el terreno. Dice, la palabra retroceder proviene del término griego hupóstole, que también se traduce este término como apostasía. Apostasía. El apóstata es aquel que abandona la fe. Entonces, mire cómo es el proceso. Empieza, en lugar de avanzar, empieza a retroceder. Esta palabra, retroceder, tiene que ver con una palabra griega que se traduce también como apostasía, es decir, que abandona la fe. ¿Qué es lo que está haciendo? Está retrocediendo. Primero entró en la fe y entró en el camino de la perfección, acercándose al Señor, y ahora va retrocediendo. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta tornarse un apóstata. Y cuando se vuelve un apóstata, dice que es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, aquellos que una vez recibieron el don espiritual, el don del Señor, y retrocedieren y caen de la fe, abandonan todo, dice, es imposible que Cristo de nuevo vuelva a ser crucificado para que ellos se salven. No hay ya salvación para ellos. Es terrible apostatar, por eso el peligro de retroceder. Retroceder es como Lot cuando se separó
de Abraham. Cuando estaba con Abraham, la bendición estaba sobre de él. Es como nosotros, cuando estamos con el Señor, cuando estamos en Dios, cuando buscamos su presencia y vamos acercándonos cada vez más hacia Él, la bendición de Dios es fuerte sobre de nosotros, la presencia de Dios es fuerte sobre de nosotros. Pero cuando Lot empezó a alejarse de Abraham, empezó a alejarse de la bendición. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a alejarnos de la bendición de Dios, de la dirección de Dios, de la luz de Dios, de la palabra de Dios. Empezamos a alejarnos sin darnos cuenta. Sin darse cuenta, Lot fue de tienda en tienda hasta llegar a Sodoma, a las puertas de Sodoma. Todavía tenía tiempo de volverse para atrás, pero estaba a la puerta, pero él no se daba cuenta del terreno que había perdido al separarse del hombre de Dios. Se había separado de Dios. Se había separado de Dios. Se separó del hombre de Dios, se separó de Dios. Por eso, si Lot fue salvo en la destrucción de Sodoma y Gomorra, no fue por él, sino que fue por Abraham, por el hombre de Dios, que intercedió a favor de ellos para que Dios tenga misericordia y ellos sean salvados. Por eso Abraham hablando con el Señor, Señor, y si hubiera 40 justos, y si hubiera 30 justos, y si hubiera 20 justos, y si hubiera 10 justos, entonces él estaba hablando con Dios a favor de ellos. Por causa de Abraham, Lot pudo escapar de Sodoma. Entonces, ¿cuál fue el error de Lot? Apartarse de Dios. ¿Cuál es el error del cristiano? Separarse de Dios, separarse de la iglesia, separarse de la congregación. Al separarse de Dios, separarse de la iglesia, separarse de la congregación, ellos no se dan cuenta y los volvió inútiles. El diablo los hizo inútiles, es decir, no son útiles para el evangelio, para la extensión del reino, no son útiles, están quedados, tienen un conocimiento, tienen una luz, parece como que tienen el cielo agarrado con la mano, pero son inútiles para el desarrollo del reino de Dios, para la extensión del reino de Dios, son inútiles, el diablo los volvió inútiles. ¿Y cómo fue que se tornaron inútiles? Separándose del lugar de donde ellos no tenían nunca que haberse apartado. Ellos son lo que dice el escritor. Algunos tienen esa mala costumbre. Dejar la congregación, separarse de la iglesia, separarse de los hermanos, separarse del hombre de Dios, separarse de Dios. Y ellos no se dan cuenta como Lot, no se daba cuenta a dónde se estaba metiendo, no se daba cuenta hasta que entró adentro y estando padeciendo, no se daba cuenta que ese no era el lugar de él, no era su lugar. Por eso hay un escritor que dice que el justo Lot dice que sufría viendo la impiedad de los impíos, la actuación y la obra que hacían en Sodoma, pero no salía, estaba ahí hasta que vino el juicio de Dios. ¿Qué es lo que hizo Lot? Retrocedió de su bendición. ¿Qué hace el creyente cuando empieza a separarse de Dios? Se va retrocediendo, va perdiendo terreno. Pierde terreno en la presencia del Señor. Y dijimos, esa palabra retroceder no solamente es perder terreno, sino que tiene un término griego que se traduce como apostasía. Entonces, ¿a dónde va el que va perdiendo terreno? Va siendo un apóstata. Por eso falta un día, después falta 2 días, después en el mes falta 3 días, después 4 días y le va sumando. ¿Sabe qué está haciendo? Están retrocediendo. ¿Y sabe qué? No se dan cuenta ellos. Ellos piensan que está bien, no hay problema, está todo bien, no hay problema. Para ellos, según ellos, está todo bien. Según Dios, está todo mal. No está bien, está mal. ¿Por qué? Porque el retroceder no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, no le agrada. No es agradable a Dios. Lo sacó del mundo y lo introdujo al reino de su amado Hijo y le dio una vida espiritual para desarrollarla, y en lugar de desarrollar la vida espiritual va retrocediendo, se vuelve a la carne, empieza a vivir en la carne, y como anda en las cosas que son de la carne, empieza a despreciar y a desechar las cosas del espíritu, porque la carne no soporta las cosas espirituales, no puede obedecer ni quiere obedecer. Entonces, al conducirse según la carne, empieza a espaciarse de la presencia del
Señor y cada vez va un día menos, un día menos, un día menos. Antes estaba siempre todos los cultos, alabando, glorificando el nombre del Señor, exaltando, y luego ya faltó un día, después faltó otro día, después otro día, después ya les parecía bien que una vez en la semana, después que una vez en el mes, y después cada tanto me doy una vuelta y voy a la iglesia. ¿Qué es lo que hizo? Retrocedió. Y nosotros leímos, el justo vivirá por la fe, por lo que cree, él cree, le cree a Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, le cree a Dios, esto es así, entonces él se esfuerza, el justo por la fe vivirá. Y luego dice, y si retrocediere, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. Hay una iglesia, la iglesia de la Odisea, en el Apocalipsis capítulo 3, donde la Biblia habla de alguien que no se daba cuenta que le estaba pasando eso. Él estaba retrocediendo, no había sido siempre así. Siempre él había sido diligente en las cosas del Señor, diligente en las cosas espirituales, diligente en su ministerio, nunca se volvió para atrás, siempre estuvo empujando hacia adelante, pero llegó un día, un buen día en que las cosas en él cambiaron, y al cambiar su corazón, sus pensamientos, sus ideas, empezó sin darse cuenta a retroceder y a volverse para atrás. Empezó a retroceder, empezó a dejar lo que tenía que hacer, empezó a abandonar el ministerio que tenía que cumplir, ya no lo cumplía y ya le daba lo mismo, cumplirlo o no cumplirlo. Entonces, cuando menos cosas espirituales haya, mejor para él. Mejor para él. En lugar de 4 cultos tendría que haber 3. Bueno, está bien. Sacamos un culto, tenemos 3. Después va a decir, no, en lugar de 3 cultos tendría que ser 2 días de culto. Bueno, sacamos 2 días. Y después va a decir, no, en lugar de 2, un solo día de culto. Bueno, un solo día de culto en la semana. Después no, tendría que haber uno en el mes, una sola. Y va retrocediendo. Va yéndose hacia atrás. Ya no es más el mismo que era, ferviente, que buscaba a Dios, que alababa a Dios, que glorificaba al Señor, venía con gozo, con alegría. Ya no es más el mismo. Porque retrocedió. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 dice el Señor, yo conozco tus obras, la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ni frío ni caliente. Así que estaba en el medio, se estaba muriendo, estaba en el medio, era ferviente, se estaba enfriando, todavía no era cubito, pero estaba ya en el medio. ¿Qué es lo que pasó? Retrocedió. Por eso es la condición espiritual que tenía. Yo conozco tus obras. Ahora, usted observe, no es lo mismo la obra de un hermano ferviente que la obra de un hermano tibio, no es lo mismo. No sienten lo mismo, el ferviente quiere más de Dios, dice juntamente con el salmista David, mi alma tiene sed de Dios, él quiere más de tu presencia, más de tu espíritu, más, él quisiera que haya más culto todavía. Yo quiero que haya otro día más de culto. Ojalá que tengamos toda la semana, como los hermanos del Nuevo Testamento, del inicio de la iglesia, cuando todos los días se reunían, ojalá que tuviésemos todos los días, porque así es el que busca a Dios y el que ama al Señor quiere más. Opuesto al tibio y opuesto al frío. Son dos cosas diferentes. Él quiere menos. Yo conozco tus obras. Entonces, las obras manifiestan la temperatura espiritual que tiene. Manifiestan la temperatura. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué significa eso? Significa no agradará a mi alma. Significa no le agrada a Dios. Dios está muy contento de que sea tibio.
No, el diablo está contento que haya perdido su calor espiritual y su estatura espiritual. Él está muy contento que usted sea así y le dice, siga así, siga así, siga así. No, no, mucho culto, mucho culto, no, cuanto menos culto mejor. Sigan así, muchachos, sigan así, porque él no quiere una iglesia que arda en fuego, porque en una iglesia que arda en fuego, él no puede hacer su operación. Pero en una iglesia de tibio y de frío, él se mete en medio, se maneja, hace operaciones y hace desastre. Pero en una iglesia donde el fuego del Espíritu Santo está en acción, él no puede meterse, no puede, no tiene lugar para entrar. Entonces él quiere que sean tibios y que sean fríos. Si es posible, frío, bueno, pero al menos lo bajamos de la temperatura espiritual. No son fervientes, son tibios. Bien, allá vamos avanzando y hasta frío no paramos, dice el diablo. Entonces, en esa posición de tibio dice, no le agrada a Dios. No le agrada a Dios, no le agrada. ¿Por qué? Porque retrocedió, volvió para atrás. Volvió para atrás. Perdió terreno. Lo que estaba avanzando, iba avanzando, perdió el terreno. ¿Qué tiene que ver esta palabra con apostatar de la fe? Está volviéndose para atrás y va a llegar un punto que va a cruzar el límite de la fe y de la incredulidad y va a pasar para el otro lado a incrédulo. ¿Y cómo se va a salvar si es incrédulo? En tibio y en frío lo volvió inútil el maligno, es decir, se volvió inútil porque no quiere hacer, vamos a evangelizar, no, y vamos a predicar, no, y vamos a hacer, no, y vamos temprano, no, siempre no, tibio, frío. Siempre resistiendo al espíritu a causa de la condición espiritual que tiene. Invítelo a un asado a ver que no falta. Invítelo a una fiesta a ver que está primero ahí. Invítelo a lo que sea, mientras sea diversión, va a ver cómo, ahí está, pero ni duerme a la noche y está ahí de pie a la mañana. Pero invítelo a un culto, no puedo, tengo cosas que lavar, tengo que hacer esto, tengo que hacer un negocio, siempre un pero, tibio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, dice, te voy a vomitar de mi boca porque no me sirve para evangelizar ni tampoco le sirve al diablo. El diablo dice, ¿qué hago con esto? Lo quiero usar y el tipo se me revela, pero no se quiere poner la mano de Dios tampoco deja que el Espíritu lo guíe, entonces está ahí en el medio, dice el diablo, a mí no me sirve, y lo mira el Señor y dice, yo lo voy a vomitar de mi boca, tampoco me sirve a mí, decídase de quién va a ser. Parece el pueblo de Israel que tuvo que venir el profeta y decirle, ¿hasta cuándo van a estar así tibios? Decídanse, o uno o el otro, decídanse a servir a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma, o decídanse dedicarse a sus cosas humanas, carnales. Tomen una decisión, pero en el medio son inútiles. Tienen que decidirse qué van a hacer. Ni son una cosa, ni son la otra, ni son mundanos, ni son cristianos. Decídanse a quién van a seguir. Decídanse. Tibio. Yo conozco tus obras. Entonces, ¿qué obra puede tener un tibio? ¿Habrá algo que Dios no conozca y que Él no sepa? Todo lo sabe. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el pensamiento de él. Yo estoy bien. Como estoy bien, estoy perfecto. Estoy en mi casa, perfecto. Estoy en mi trabajo, perfecto, estoy cómodo, estoy re cómodo. En la carne está re cómodo. Él dice, no me hace falta nada. En apariencia, parecería ser que a usted no le hace falta nada. Sin embargo, no se da cuenta que le hace falta todo. Le hace falta todo. Tiene puesta la vista en lo terrenal y no en lo espiritual. Y como ve todo lo terrenal, dice, a mí no me hace falta nada de acá, de la tierra. ¿Y de arriba qué tiene? ¿Qué tiene de arriba?
tú dices, yo soy rico, que tiene todo, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete de esa condición de tibio. Arrepiéntete. Está diciendo, tenés que volver a retomar las cosas que perdiste, a recuperarlas. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso dijimos, ¿qué es lo que hizo este hermano? Retrocedió de la fe. De ferviente se volvió a tibio. De tibio se volvió que perdió las cosas espirituales que tenía, aún su ropa espiritual, porque le dijo al Señor, estás desnudo. Pero yo tengo buena camisa, buen pantalón, buena corbata. Estás desnudo. A los ojos de los hombres está vestido, pero ¿qué a los ojos de Dios? ¿Cómo lo verá el Señor? ¿Cómo nos verá el Señor? Él nos dio la vestimenta con que tenemos que vestirnos, como escogido de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos verá el Señor? ¿Cómo estaremos? Entonces lo miramos a la iglesia de la Odisea y esta era su condición porque retrocedieron y no le agradaron al Señor. Pero hay otra iglesia que va un poco más allá todavía de esta condición de tibio, que es la iglesia de Sardis, que está en el mismo capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde dice, el Señor le dice así, yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vive y estás muerto. Parece como que está vivo, ¿vio? Parece como que, sí, no, gloria a Dios, aleluya, pero porque dice gloria a Dios, aleluya, significa que tiene vida interior. Muchos dicen gloria a Dios, aleluya. Pero porque diga gloria a Dios, aleluya, tiene vida interior. Hay personas que no dicen gloria a Dios y aleluya, sin embargo la vida interior se deja ver y el olor a Cristo fluye de ello. Olor al Señor. No digo que no diga gloria a Dios, aleluya, sí que dígalo, pero una cosa es que esté muerto y que quiera aparentar como que tiene vida, no, sí, gloria a Dios, aleluya, y está muerto. Yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Entonces, él vivía, sí que vivía. ¿Qué ocurrió con él? Retrocedió, se volvió para atrás. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que ya había perdido cosas. Y no solamente que ya había perdido cosas, había otra cosa que también las iba a perder. Por eso le dice, sé vigilante, fíjate, mirá, perdiste tantas cosas espirituales. Este no es tiempo de seguir perdiendo, es tiempo de recuperar lo perdido, es tiempo de volverse atrás, es tiempo de meterse en el camino de nuevo, es tiempo de caminar con Cristo Jesús de victoria en victoria. No es tiempo de derrota, es tiempo de gloria, es tiempo de gloria, tiempo del Espíritu de Dios, tiempo del poder de Dios, tiempo de la gracia del Señor. Es tiempo de gloria el tiempo. No es tiempo de derrota. Retrocedió. ¿Y a dónde iba? A ser un apóstata, porque el que retrocede va rumbo a ser un apóstata, a abandonar la fe. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que había cosas que todavía tenía y no había perdido, pero otras ya perdió. Otras cosas que tenía antes, espirituales, hermosas, maravillosas, las perdió. Le quedaban cosas todavía,
porque había tenido mucho. Pero si él no se preocupaba y si no era vigilante y si no afirmaba esas cosas que poseía, también las iba a perder. ¿Y a dónde iba? Iba rumbo a la apostasía. Por eso le dice, sé vigilante, sé vigilante. A los hermanos les podía hacer creer que él tenía vida, pero a Dios no. Dios conoce si está vivo o está muerto. El Señor conoce. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, acordate de todas las enseñanzas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, es decir, que lo practique, no solamente que se acuerde, porque ¿de qué vale el conocimiento sin llevarlo a la práctica? No tiene sentido, como las piernas del inválido. ¿Para qué le sirven las piernas si no puede caminar? Las tiene ahí, pero no puede hacer uso de ellas. Bueno, esto es lo mismo. ¿De qué sirve el conocimiento si no lo practica y si no va a la comprobación de lo que produce? No sirve de nada el conocimiento sin la práctica. Sin embargo, el conocimiento más la práctica le deja experiencia espiritual. Y la experiencia espiritual le da un crecimiento espiritual en la presencia del Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia. Vendré sobre ti. Arrepiéntete. Vendré sobre ti. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir. Arrepiéntete. Sé vigilante. Afirma. Porque había retrocedido del lugar donde estaba. Entonces tenía que volver a retomar las cosas que había perdido, afirmar las que tenía y volver a retomar las que perdió. Porque el justo vivirá por la fe. Y luego dice, y si retrocediere, no agradará a nuestra alma. Quiere decir que nosotros hemos alcanzado esta fe que nos ha dado salvación. Pero si retrocedemos, estamos en peligro. Porque retroceder es perder terreno, y no solamente es perder terreno, tiene que ver con la palabra de apostatar. Aquel que abandona la fe. Por eso, el escritor de Hebreo, en este capítulo 10 que estamos leyendo, en el verso 35 dice lo siguiente, escuche bien, dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, mantienen la fe para la preservación de esta salvación que nosotros hemos encontrado. El justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. ¿Creen esto, hermano? Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros.
Gracias por esta palabra, porque es una palabra de advertencia para nosotros, para que nosotros veamos, Señor, lo ocurrido con aquellos que retrocedieron y nosotros no retrocedamos, no volvamos atrás, sino que hagamos uso de la fe y sigamos adelante en este camino maravilloso que nos has trazado. Por eso nosotros, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por este tu grande amor, que tu maravilloso Espíritu Santo nos envuelva y nos dirija en todo. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden dar gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor.